por qué comencé, qué significa el nombre, cómo obtuve mis primeros clientes. Hola, bienvenidos, soy Maddie y estoy muy emocionada de estar aquí de vuelta con ustedes y muchas gracias por 10,000 suscriptores. Wow, hace 2 semanas tenía 300, así que esa es una locura para mí, pero hoy quería responder algunas preguntas comunes sobre mi marca porque mis videos sobre costura y marca parecen ser los más populares en este momento y eso es lo que todos quieren saber. Así que voy a hablar sobre por qué comencé, qué significa el nombre, cómo obtuve mis primeros clientes, cómo edito todas mis fotos y obtener un Instagram feed super aesthetic y todo. Pero si tienes preguntas sobre mí y mi vida personal, puedes ver mi primer video en esa cuenta, mi historia, porque te di una breve descripción de mi vida y quién soy, por qué estoy en Uruguay, todo. También está lloviendo ahora, así que estoy usando mi micrófono. Espero que el audio está bien, pero necesito filmar hoy porque quiero subir videos cada viernes y necesito editar todo. Pregunta 1. ¿Por qué empecé? Empecé Midnight Margaritas en agosto 2021 porque estaba consiguiendo artículos para mí y para mi esposo y compartiéndolos en TikTok y la gente me pidió que los vendería. Siempre quise ser diseñadora de moda, pero estaba demasiado asustada y no creí que fuera una carrera estable, lo cual podría ser cierto, pero me encanta mi trabajo y en ese momento no puedo cambiar y no quiero cambiar. Pero más específico, porque empecé una marca acá en Uruguay. Los talles en Uruguay son muy limitados y no hay mucha variedad en los talles pequeños o especialmente los talles más grandes para los altas, gente más grande. Así que fue una necesidad y también en los talles más grandes o en los talles normal también. La ropa es lindo, sí, pero es súper no básico, pero es todo lo mismo. No hay una marca muy diferente con colores diferentes y estilos diferentes y sí, quería hacer ropa, me gusta y prendas yo quiero comprar en precios muy baratos. En ese momento mis precios, para mí, sí, son baratos porque entiendo cuánto tiempo y también dinero necesito para hacer una prenda, pero es difícil porque estamos acostumbrados a prendas a bajo precio de moda rápida, por ejemplo, Zara, Shein, H&M y todas esas marcas que sí, la ropa es súper lindo, pero no están hechos éticamente para los trabajadores y también para el medio ambiente. Así que no quiero comprar de esas marcas mucho. También las prendas no están diseñadas para durar y los talles son también limitados y súper inconsistentes. Básicamente quería hacer ropa me gustara, hecha de manera ética y local, disponible en cualquier tamaño, en cualquier talle y a un precio razonable para la calidad recibida. Pregunta 2. ¿Qué significa el nombre Midnight Margaritas? De hecho, casi cambié el nombre, pero al final simplemente cambié el estilo de mis
prendas en el futuro para la próxima colección y también el estilo de mi cuenta Instagram y de mi marca en total. Pero Midnight o Medianoche Margaritas es especial porque el significado es diferente en diferentes idiomas. En español, una margarita es un flor, pero en inglés, una margarita es un cóctel, un trago. Muy diferentes. Además, margarita en inglés se llama Daisy. Y este es el nombre de una de mis sobrinas en Australia. La extraño mucho. Así son todas mis florecitas, mis margaritas, hermosas, delicadas, pero también fuertes y poderosas. Realmente no puedo explicarlo muy bien en español y creo que a veces puede ser confuso para la gente que solo habla español, pero igual me gusta. Mis iniciales también son MM, no legalmente, pero en Australia es normal que la mujer cambie su apellido cuando se casa, pero yo no quiero. Y aquí en Latam creo que es más normal no cambiar tu nombre, creo. Pero el apellido de mi esposo es Malan, como el nombre de mi cuenta de YouTube. Pregunta 3. ¿Dónde compro las telas? Hice un vlog completo sobre esto la semana pasada, pero compro de algunas tiendas diferentes. En el futuro puedo hacer un video con más detalles de qué compro y de dónde, pero eso es solo útil para mis seguidores uruguayos porque no compro ningún material para costura en línea, es solo local porque Uruguay es súper complicado y caro con esas cosas. Más rápido, ¿quién diseña todo? Yo. ¿Quién cose todo? Yo. ¿Quién envíe todo? Yo. Y finalmente, ¿quién administra las cuentas de redes sociales? Bing, bing, bing. También es yo. Y sí, es un montón de trabajo en realidad, pero es mi vida ahora. Me encanta cada parte de mi negocio, mi empresa, y creo que es bueno de hacer todo yo mismo al principiante. Pero si quiero crecer mi marca, necesito ayuda. Me encantaría contratar a alguien para ayudarme a coser o con redes sociales en el futuro, pero este año tuve una muy mala experiencia con una persona local para que me ayudara a coser y aún no estoy lista para volver a intentarlo. ¿Cómo conseguí mis primeros clientes? Voy a usar mis notas más para esa pregunta porque quiero hacer ese video más rápido, pero básicamente con redes sociales. Cuando lo lancé por primera vez con los conjuntos de felpa, no tenía pedidos. Se necesita mucho trabajo para conseguir clientes al principio. Tenía pocos seguidores en TikTok en ese momento, alrededor de 10,000 seguidores en TikTok, y yo sé no es nada, pero fue mi cuenta personal, así que no todos esos seguidores son para mi marca, pero muchas personas vieron mis videos de costura y dijeron que querían comprar, pero en realidad no compraron nada. Luego, en septiembre, también comencé a hacer vestidos de satén. Hice más videos en una cuenta de mi marca ese tiempo. Pedí en mis redes sociales a alguien local que quisiera ayudarme a modelar las prendas. Conocí a algunas chicas increíbles
que me ayudaron con la sesión de fotos y entonces con buenas fotos de mis prendas, de mujeres, detalles diferentes de yo en un lugar muy bonito, comencé a ganar pedidos y dinero. Los pedidos seguían siendo muy lentos, pero era algo. Eventualmente en noviembre o diciembre recibí algunos pedidos más para fin de año y luego un video de un pedido personalizado obtuvo 100,000 vistas en TikTok, creo que, y después todo diciembre estuve muy ocupada con pedidos. Básicamente, los clientes son un proceso lento. Si tienes muchos seguidores antes de empezar un negocio, ya es mucho más fácil, pero de lo contrario, publica todo lo que puedas en las redes sociales. Vea qué funciona, qué fotos y videos tus seguidores le gustan más y hacer más de ellos. Luego, tuve un video se volvió viral en TikTok primero. El vestido de satén devolvió el desastre y eso ayudó a crecer mi TikTok, mi Instagram y últimamente también el video se volvió viral en YouTube, así que ayúdame a crecer esa cuenta también. No sé exactamente por qué ese video fue súper popular, pero voy a intentar recrear videos sobre esto porque mucha gente se conectó con él y no solo en Uruguay, pero todo LATAM, en Estados Unidos y también en España. Incluso ahora no recibo pedidos todos los días, ni siquiera tengo pedidos todas las semanas y no gano mucho dinero con mi empresa, pero soy optimista. Esto voy a cambiar muy pronto. ¿Cómo creo nuevos diseños? Principalmente coso lo que quería comprar o usar. Pero esta última colección para el otoño traté más de hacer cosas que piense que le gustarían más a los uruguayos, más básicos en estilo y más neutro en los colores. Pero realmente más personas compraron mi primera colección con colores más fuertes y brillantes. No sé si es el estilo o el hecho de que el clima es frío en este momento y principalmente coso con satén, pero me inspiró a crear más mi estilo para la primavera. Esta vez hice un tablero de inspiración en Pinterest de todas las cosas que amo y luego diseñé prendas a partir de eso. A veces sí copio diseños de una foto de Pinterest, pero siempre hacer pequeños cambios para hacer más mi estilo y más personal y no copiar una otra diseñadora. ¿Cómo edito mis fotos y videos? Creo que una de las razones por las que mi negocio está bien y puede crecer es lindas fotos y buenos videos. Realmente soy bueno con redes sociales, es fácil para mí a filmar y editar, lo cual me cuesta mucho es hacer todo en español, mi segundo idioma, pero se me dan bien con imágenes. Tener buenas fotos y videos no significa tener un equipo costoso. Uso mi celular para tomar fotos y videos, incluido esto, y también uso Canva y Lightroom para editar muchas de mis fotos. Estas aplicaciones puedes pagar si quieres o las versiones gratis también son suficientes. Creo que es mucho más importante ser consistente con colores,
fuentes y prestar atención a lo que le gustan más tus clientes y seguidores. Puedo hacer un video completo sobre esto, sobre cómo editar todas las fotos para mi negocio si estás interesado. Finalmente, ¿alguna vez quise rendirme? Sí, con esa cuenta de YouTube y también con mi marca. Especialmente en los primeros meses cuando no tuve pedidos o cuando las cosas iban mal. Cuando publicas en redes sociales, existe la opción de que las personas se aprovechen de ti y digan cosas malas para llamar la atención. Así que sí, quería dejarlo, pero estoy muy agradecida de no haberlo hecho. Creo que eso es todo por hoy. Gracias por verme y si tienes más preguntas, por favor, comenta y puedo responder a todos, ojalá. Estoy tratando de publicar videos aquí los viernes, pero probablemente voy a publicar 2 veces por semana, no 4, porque todavía estoy muy ocupada con todo lo demás. Sigue mi Instagram y TikTok personal y también de mi negocio si quieres más actualizaciones. Esa palabra siempre es difícil para mí. También tengo una cuenta de YouTube en inglés si estás interesado. Pero gracias otra vez por ver este video y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Compartir y compartiéndolos. Puedo hacer un video más Puedo hacer un video completo como todo eso. Puedo hacer un video sobre cómo editar todas mis fotos para redes sociales si quieres. Puedo hacer un video, un tutorial. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best. Slow.